Buenas noches, mi nombre es Christopher Alonso Ramírez. Voy a hablar sobre la materia laboratorio digital. Soy del grupo 2 y mi tema es electrónica digital. La electrónica digital hoy en día se basa en todo lo que es electrónico, como computadoras, impresoras, tostadoras, microondas. Todo eso abarca lo que es la electrónica digital. Actualmente la humanidad se encuentra en un tiempo de identificación tecnológica donde hoy, hoy en día se llega mucho lo que es la tecnología, como son las computadoras, como reguladores de voltaje. Todos esos conforman lo que son las tarjetas donde vienen los integrados, y eso es lo que le da una función a cada electrodoméstico. En sí, lo que es la electrónica digital. La electrónica digital es, bueno, en sí la electrónica estudia el comportamiento de los electrones en diversos medios y se aplican en conocimientos para conseguir que los electrones hagan lo que nosotros queramos. Con un impulso de fuerza que le damos a los electrones y se le da orden a los electrones, hacemos que los electrones hagan lo que nosotros queramos. La electrónica digital tiene dos tipos de electrónica. En este caso voy a hablar sobre que la electrónica digital, que es como su nombre lo dice, es la que manipula, la que almacena y la que recupera y transporta la información al mundo que vivimos, lo que permite ir progresando poco a poco, cada vez con más avances tecnológicos que facilitan nuestra vida, como hoy en día nos ayudan mucho lo que es la tecnología, la computadora, y nos concentramos cada vez, el ser humano se concentra más en lo que es seguir avanzando con los que son los integrados, poniéndonos en las placas, hacer que hagan nuevos movimientos, nuevos sensores y den un resultado final para así poder adquirir los productos o los dispositivos que están enlazados a esto. La electrónica digital también comprende lo que son los BIC y la electrónica. En la electrónica se trabaja con los que son electrones. En el caso de los circuitos digitales, lo que hacemos es operar con números, como el 0 y 1, 0 y 1 con códigos binarios. También tenemos lo que son los sistemas digitales. Unos son combinacionales, conocidos como los sistemas sin memoria, y otros son los secuenciales, que son sistemas con memoria. ¿Qué dicen los sistemas combinacionales? Son los que llevan a cabo, son los que no tienen orden, dependen del valor de las entradas en el mismo instante del tiempo, o sea, se desordenan entre sí. Acá tenemos lo que es la salida del sistema, que va a depender también del valor de las entradas en ese instante del tiempo y del estado del sistema. Esto quiere decir que cada, cada dato que va pasando va en su completo orden, y todo va almacenado y todo tiene su memoria y cada cual tiene su orden. Lo que podemos también, lo que viene en la electrónica digital, son las puertas lógicas. Las puertas lógicas, las conocidas, se las denomina como la OR, la AND y la inversora NOT. Las puertas lógicas, ¿qué son? Las puertas lógicas son componentes electrónicos representados por un símbolo con una o dos entradas. Incluso pueden ser más entradas en una sola salida, que realiza una función y que toma uno de los valores de salida en función de los que tenga. La aplicación práctica que puse en mi información es sobre la electrónica digital. Se encuentran muchos dispositivos electrónicos. Como sabemos, la electrónica es la rama de la física aplicada que comprende la física ingeniera y tecnológica, y las aplicaciones que tratan con la emisión y el flujo de control de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente en el vacío y en la materia. Como en mi ámbito laboral, lo que yo veo son los que son los UPS, y los UPS son los que atraen un banco de energía
al momento que se corta la luz, y eso produce una energía de un aproximado, depende lo que tengamos conectado y lo que jale, cuántos bateajes jale el producto. Y en sí el UPS es el que trabaja con una tarjeta de memoria, que es la que ordena, lo que se enchufla, lo que ordena que pase cambie el inversor del voltaje y agarre lo que es la energía de la batería. En conclusión, podemos hablar que la electrónica digital en estos momentos es algo muy indispensable porque nos ayuda en lo que es en la vida, en el día a día, nos ayuda al ser humano a seguir creando y seguir avanzando en lo que es la vida, en lo que es la tecnología. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Deyanira Química-Cadena. Voy a hablar sobre los transistores de la materia electrónica. Bien, ¿qué son los transistores? Es un nuevo componente que se utiliza para las prácticas electrónicas. Es un dispositivo semiconductor que consta de 3 canales y que se utiliza para una variedad de funciones de control dentro de los circuitos electrónicos. En una de sus funciones tenemos lo que son la amplificación, la oscilación, la conmutación y las conversiones de frecuencias. A continuación voy a hablar sobre algunas generalidades de los transistores. Sus generalidades tenemos que fueron creadas por 3 inventores, que son John Barden, William Slock y Walter Ryan. Le llamaron así por las propiedades que tienen de cambiar la resistencia entre la corriente eléctrica del emisor y el receptor. El transistor tiene 3 partes, que son los que emiten los electrones llamados emisor, los que se encargan de recibir o recolectar los que se llaman colector y las que se encargan de abrirle pasos a los electrones llamado base. Una pequeña corriente eléctrica aplicada entre la base y el emisor modula la corriente que pasa entre el emisor y el receptor. La señal base entre base y emisor es muy pequeña a comparación de la que se encuentra entre el emisor y el receptor. La señal entre el emisor y el receptor es la misma, aproximadamente la misma, solamente que amplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que el transistor se aplica aquí como un amplificador. Además, todo lo que amplifica oscila, así que también se lo va a utilizar como oscilador y rectificador y como un conmutador on-off. Además, el transistor también puede ser utilizado como un interruptor eléctrico. Así que esto se ve en las nuevas memorias hoy en día y también como un control de circuitos electrónicos de corriente directa y de paso. ¿Cómo funciona un transistor? Un transistor tiene diferentes funcionalidades y esto se debe a 2 características. La primera, la polarización correcta, y la segunda, a las regiones de funcionamiento. ¿Qué son las regiones de funcionamiento? Se basa en el voltaje que puede pasar por la base del transistor. Cada región de funcionamiento tiene su función, ya sea como un interruptor abierto, cerrado o como un amplificador. La primera región de funcionamiento que vamos a ver es la región de corte. Se dice que un transistor pasa por la región de corte cuando su voltaje en la base es nulo o por debajo de los 0.6. Es decir, no pasa corriente entre el colector y el emisor. Aquí va a haber un interruptor abierto. La siguiente es la región de saturación. Aquí, como sus palabras lo dicen, el transistor va a saturar, es decir, va a estar por encima de los voltajes de fábrica, por lo que va a permitir que pase la corriente entre el colector y el emisor. Aquí va a haber un interruptor cerrado. La siguiente saturación es la región de activa. Eso quiere decir que sus voltajes van a estar intermedios de la región de saturación y de la región de corte. Vamos a ver lo que sería un ejemplo de transistor en corte. En ambos casos, la resistencia de la parte inferior es muy pequeña. En el circuito de la izquierda, porque incide luz sobre la LDR y por lo tanto la resistencia es baja. Y en el circuito de la derecha, porque la palanca del potenciómetro está en posición de mínima resistencia. Como la resistencia en la zona inferior es pequeña, la corriente prefiere irse por ahí y no por la base. Podríamos pensar que el circuito puede cerrarse por el colector, el emisor y encender la bombilla.
Pero no es así. Al no haber corriente en la base, no hay corriente en ningún terminal. La bombilla está apagada. Transitor en saturación. Vemos los mismos circuitos de antes, pero con transitores en saturación. Ahora es de noche y la LDR no recibe luz, por lo que su resistencia es alta. En el circuito de la derecha, la palanca del potenciómetro está en la máxima resistencia. Como la resistencia en la parte inferior es muy alta, la corriente va a preferir irse por la base del transitor. Como hay corriente en la base, se permite que también haya corriente por otros terminales. Aquí la bombilla se va a encender. ¿Qué métodos existen para hallar la ganancia de la corriente del transitor? La primera es a través del datasheet, que es entregado por el fabricante del producto. Allí se nos dará un valor dimensional de la ganancia nativa del transitor. Y la segunda manera de saberlo es de manera matemática. Aquí se divide la corriente del colector con la corriente de la base. En conclusión, hemos conocido la variedad de las aplicaciones de los transitores y también que un transitor es un componente electrónico que nos ayuda a amplificar los impulsos eléctricos, dando así una mayor salida de electrones para que la pieza que esté conectada al final de la conexión pueda prender sin problema alguno. Mi tema es mantenimiento de PC y les voy a hablar sobre el disco duro. ¿Qué es el disco duro? El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del PC que se usa para almacenar todos los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar datos, incluso cuando no está siendo alimentado por una corriente eléctrica. Entre la estructura física del disco duro tenemos los platos, que son también llamados discos. Estos discos están elaborados de aluminio o vidrio recubiertos en su superficie por un material ferromagnético, apilados alrededor de un eje que gira gracias a un motor a una velocidad muy rápida. El diámetro de los platos oscila entre los 5 y 13 centímetros. También tenemos el cabezal de lectura-escritura, que es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza de lectura-escritura a cada lado del plato o disco, pero hay algunos discos de alto desempeño que tienen 2 o más cabezas. Sobre cada superficie está de manera que cada cabeza atiende a la mitad del disco, reduciendo la distancia del desplazamiento radial. También tenemos el impulsor de cabezal, que es un motor que mueve los cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada, donde esperan que los sectores correspondientes giren bajo ellos para ejecutar de manera efectiva la lectura y escritura. También las pistas, que es la superficie de un disco que está dividida en unos elementos llamadas pistas concéntricas, que es donde se almacena la información. También el cilindro, que es el conjunto de pistas concéntricas de cada cara de cada plato, las cuales están situadas unas encima de otras. Lo que se logra con esto es que la cabeza no tiene que moverse para poder acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. También contamos con el sector, que son las pistas, las cuales están divididas en sectores. Obviamente, el número de sectores es variable. Un sector es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos duros. Los discos duros almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores. La mayoría de los discos duros usan sectores de 512 bytes cada uno.
Comúnmente es la controladora de disco quien determina el tamaño de un sector en el momento en el que el disco es formateado. En cambio, en algunos modelos de disco duro se permite especificar el tamaño del sector. La estructura lógica del disco duro, entre ellos, está formada por sector de arranque, que es el primer sector de un disco duro en el que se almacena la tabla de particiones, y un programa llamado Masterbot. Este programa se encarga de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa. En caso de que no existiese partición activa, mostraría un mensaje de error. También contamos con el espacio particionado, que es el espacio del disco que ha sido asignado a alguna partición, y el espacio sin particionar, que también es el espacio del disco duro que ha sido asignado pero a ninguna partición. Las particiones del disco duro que podemos encontrar son las siguientes. Partición primaria, que es la primera partición. Puede haber hasta 4 particiones primarias por disco duro. La partición primaria no se puede dividir en áreas más pequeñas. Partición activa es en un disco solo una de las particiones primarias puede ser la partición activa. La partición activa es utilizada por el sistema operativo para arrancar la PC y en Windows se conoce como la unidad C. Partición extendida se crea con el espacio libre del disco duro o reemplaza la partición primaria. Por cada disco solo puede haber una partición extendida y esta se puede dividir en áreas más pequeñas. Unidad lógica. Una unidad lógica es un área dentro de una partición extendida. Entre los tipos de disco duro tenemos Parallel Advanced Technology Attachment, más conocida como PATA, que estas fueron los primeros tipos de unidades de disco duro y utilizaron el estándar de interfaz ATA paralelo para conectarse a los ordenadores. Estos tipos de unidades son las que denominamos unidades de electrónica de unidad integrada, IDE, y electrónica de unidad integrada mejorada. También tenemos la serie ATA. Estos discos duros han reemplazado a los discos PATA en PC de escritorio y portátiles. La principal diferencia física entre las dos interfaces, aunque su método de conexión a un PC es el mismo, aquí hay algunas ventajas de las unidades de disco duro SATA. Cabe destacar que sus capacidades varían mucho y también lo hacen los precios. Al comprar una unidad de disco, debes conocer su capacidad de almacenamiento y la cantidad de almacenamiento que deseas almacenar. También tenemos la interfaz del sistema de computadora pequeña. Estas son bastante similares a los discos duros IDE, pero utilizan la interfaz del sistema de computadora pequeña para conectarse al PC. Entre sus ventajas tenemos que son muy rápidos, son muy fiables, bueno para operaciones 24/7. También tenemos los discos de estado sólido y son los últimos avances en tecnología de accionamientos que tenemos en la industria de las computadoras. Son totalmente diferentes de las otras unidades en que no consisten en partes móviles, tampoco almacenan datos utilizando el magnetismo. Entre sus ventajas tenemos que tiene acceso a datos más rápido, menos susceptibilidad al shock, menores tiempos de acceso y latencia y menos consumo de energía. Entre los principales fabricantes de disco duro tenemos Seagate, el mayor fabricante mundial de discos duros para PC. También tenemos Western Digital, es el segundo. El Maxtor, uno de los principales fabricantes hasta el año 2006, cuando se adquiría por Seagate. Toshiba, líder mundial de la fabricación de discos duros para portátiles de 2,5 y 1,8. Hitachi, propietaria de la división de discos duros de IBM, una de las empresas pioneras del sector. Muchas gracias. Saludos cordiales profesores y compañeros, soy Dani Israel Lara Rosado del tercer ensamblaje A Jornada Nocturna. Me tocó el proyecto de sistemas operativos distribuidos. El tema que escogí para hablar fue el middleware y el Corba. A continuación hablaré sobre este tema. Primero hay que saber qué es el middleware. El middleware es un software que, a diferencia de otros programas informáticos, sirve para interactuar con otros elementos del computador, como lo puede ser el sistema operativo, el hardware y las aplicaciones. El término middleware en general se refiere a un sistema de software que ofrece servicios y funciones comunes para las aplicaciones. Este a la vez se encarga de las tareas de gestión de datos, servicios de aplicaciones, mensajería, autenticación y gestión del API. También ayuda a los desarrolladores a diseñar aplicaciones con una mayor eficiencia y que actúa como un hilo conductor entre las aplicaciones, los datos y los usuarios. Ahora hay que saber qué es el Corba.
El Corva es un estándar definido por el OMG, que permite que diversos componentes de software escritos en múltiples lenguajes de programación puedan correr en diferentes computadoras. Eso quiere decir que trabajen juntos, es decir, que facilita el desarrollo de las aplicaciones distribuidas en entornos que sean heterogéneos. Voy a empezar a hablar acerca de la historia del middleware. Los middleware aparecieron recientemente en el mundo de la informática. Actualmente las tecnologías móviles aplican dicha tecnología al soporte de llamadas VoIP. Ganó una gran popularidad en la década de los 80, ya que pudo solucionar el cómo se puede integrar las nuevas aplicaciones con los sistemas de datos Legacy System. Historia sobre el Corva. Su primera versión fue lanzada en el año de 1991. Luego, con el tiempo de 2 años, en el 95 apareció lo que vino siendo el Corva 2, con normas que permitían cooperar implementaciones de diferentes fabricantes y ser implementados sobre cualquier nivel de transporte y que funcionan en Internet sobre TCP/IP, creando así un protocolo llamado IOP. Y con el tiempo salió el Corva 3 en el año 2002, como intento de plantarle cara a Microsoft y su modelo de programación de objetos distribuidos DCOM. Bien, ahora voy a empezar a hablar de las funciones del middleware. Estas pueden ocultar la distribución. Se refiere a que cuando una aplicación se compone de varias partes interconectadas se pueden ejecutar en una ubicación distribuida. También oculta la heterogeneidad de los componentes del hardware, sistemas operativos y protocolos de comunicación. También proporciona uniformidad, estándares e interfaces de altos niveles a desarrolladores y aplicaciones e integradores, y que son fáciles de integrar, utilizar, adaptar y hechas para interoperar. También suministra un conjunto de servicios comunes a las diversas funciones del uso general, con el fin de evitar así la duplicación de esfuerzos y facilitar así más la colaboración entre las aplicaciones. En cuanto a las funciones del Corva, la función del Corva es el ser de una arquitectura de comunicaciones entre sistemas heterogéneos que contengan una construcción e integración de tecnologías de diversos fabricantes. Esta arquitectura puede agrupar de aplicaciones de software que sean nuevas o tanto viejas, y que se basa y ordena a través de un gestor de peticiones para objetos comunes y que permite la interoperabilidad entre aplicaciones en máquinas remotas en un entorno distribuido. Hablaré sobre la importancia del middleware. Es importante ya que sin importar que la red tenga un problema o variedad de formatos y de niveles heterogéneos, este nos permite conectar dos aplicaciones para poder así enfocarse en varios procedimientos a la vez, para que se pueda obtener una sola respuesta, ya que al soportar varios procesos logramos así una mejor escalabilidad en la ejecución de vínculos. Entre los muchos beneficios que aporta este tipo de soluciones podemos destacar su reducción del tiempo dedicado a procesos manuales, aumento de la seguridad para así evitar errores al hacer algo, liberación de recursos humanos para la introducción de datos, acceso a la información en tiempo real entre aplicaciones. Bien, ahora la importancia del Corva. Es importante porque su protocolo de comunicaciones y los mecanismos que permiten la interoperabilidad entre diversas aplicaciones que usan diferentes lenguajes escritos y que se ejecuten en múltiples plataformas. Corva es mucho más que una sola definición de multiplataforma. A la vez define varios servicios que son necesarios para la seguridad de transiciones. Bien, hablaré acerca de los tipos de middleware. Como ya mencioné antes, el middleware es usado como cualquier tipo de software que se sitúa entre dos aplicaciones a la vez. Existe una gran variedad de middlewares, como lo puede ser el Corva, que está hecho con el ORB. Bueno, estos middleware se les clasifica según la función particular. Tenemos el ORB, el cual facilita el acceso de servicios remotos como si fuesen locales. El API, el cual permite construir software de aplicaciones mediante herramientas y protocolos específicos. Tenemos también la Application Server, el cual permite crear servidores en los que se puede ejecutar las mismas APIs. Application Integration, el cual combina datos de distintas APIs a través de un solo framework. El TP, el cual controla las APIs de transacción centrándose en modelos de negocio y sus normas. Tenemos el RPC, es la interacción entre cliente y servidor que permite a una API ser distribuida a través de distintas plataformas. Tenemos por último el MON, el cual permite la interacción entre cliente y servidor de forma sincrónica cuando el nodo objetivo esté lento o esté ocupado. Middleware y sus características. Entre ellas tenemos que los servicios de middleware proporcionan un conjunto funcional del API, del sistema operativo y servicios de red que permite una aplicación. Cuando se está a través de la red, su búsqueda es transparente y esto proporciona así una mayor interacción con otro servicio o aplicación. Los servicios de redes son independientes. Los servicios a la vez son confiables y disponibles o de fácil acceso. Se puede ampliar la capacidad sin que se pierda su función. Corva y sus características. Entre ellas tenemos que la transparencia facilita y quita muchas de las dificultades que no son necesarias en la computación de objetos distribuidos. Tiene independencia de plataforma, ya que tiene su propio lenguaje para describir interfaces de objetos llamado IDL. Su portabilidad es perfecta, para así evitarse los costos de desarrollo innecesarios, que puede ser un código Java a través de un cliente web y el entorno de Linux.
Bueno, también tenemos la interoperabilidad que tiene Corva. Es gracias a que tiene sus propios protocolos de comunicación y lenguajes de definición de interfaces estandarizados. También tenemos la estabilidad, que es ideal para poder soportar entornos que tengan un gran número de objetos y usuarios potenciales, ya que su arquitectura es libre de restricciones. Ahora voy a hablar acerca de la aplicación práctica de lo que viene siendo el middleware. Estas son usadas en organizaciones empresariales que mejoran o facilitan así el envío de datos entre dos o más sistemas. Una de las aplicaciones que se usa es el MOUN, el middleware orientado a mensajes, con el modelo punto a punto, en el cual los mensajes van dirigidos a un único receptor y estos son devueltos a esos mismos receptores. Ahora voy a dar un ejemplo. En una empresa, un usuario que requiere o solicita unos datos determinados a la aplicación de gestión que use MOUN, o a un sistema, este se encarga de obtenerlo y de enviarlo exclusivamente a la persona que lo solicitó. Como observamos en el gráfico, el usuario al mandar dicha solicitud, este se queda en espera porque hay otras solicitudes aparte y esta no puede ser enviada hasta que las principales sean aceptadas por el dicho sistema. Una vez la solicitud es aceptada, el sistema busca el dato que pidió el usuario y este se le entrega de manera directa. Ya para finalizar el tema, hablaré sobre la aplicación práctica que se le puede dar al Corva. Bueno, como sabemos, es una arquitectura que está hecha de middleware ORB y como la aplicación anteriormente ya dicha, también funciona en organizaciones empresariales que tengan siempre y cuando sistemas distribuidos, ya que esto facilita la comunicación entre cliente y objeto. Ahora veremos cómo estas estructuras funcionan en una empresa. Bueno, como vemos en la gráfica, el ORB es el que se encarga de enviar las peticiones del cliente al servidor de los objetos que pasan luego por la interfaz de invocación y se almacena en el registro de dicha interfaz. Una vez hecho esto, se envía y pasa a través del adaptador de objeto básico y puede o no pasar por dicha interfaz dependiendo del servidor en el que esté. Ya llegando a la petición, este retoma la respuesta de los clientes que mandaron las peticiones. Gracias por ver. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Edwin Gilses y mi tema de hablar es emprendimiento. Emprendimiento se refiere mitológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta. Una persona que enfrenta el desafío de un nuevo emprendimiento o negocio debe tener una actitud positiva y una gran determinación al enfrentar retos y dificultades. Adicional, un emprendedor da independencia. Una persona que posee un emprendimiento propio no depende de jefes ni de horario, ya que trabaja de manera particular. Las características son ser innovador. Una persona debe ser innovadora, ya que debe crear proyectos a partir de nuevas ideas para su emprendimiento. Ser creativo. Esto quiere decir que una de las pocas ideas interesantes pueden llegar a generar resultados óptimos. Tener la capacidad de asumir riesgos, superar los retos y desarrollarlos en el proyecto. Ser perseverante es una cualidad que se encuentra en todo emprendimiento, ya que en muchos casos las ganancias no se las ven en los primeros meses. Tener flexibilidad y adaptabilidad frente a esta dificultad de emprendedor. Debe ser al cambio y siempre estar focalizado en crecer. Tener un estudio de marketing puede adaptar datos interesantes, como llegar a los clientes, crear una propia marca, en todo caso ser algo o tener algo propio, algo original, algo que nadie más podrá crear y nosotros como creamos una empresa, emprendemos, podemos llevarlo a cabo sin temor a que tengamos algún tipo de dificultades más adelante.
El factor clave para el éxito de una nueva empresa viene siendo un aspecto clave de la personalidad, las capacidades que contribuyen al alcanzar el éxito de un proyecto. Los factores son perseverancia, pasión, determinación, visión, flexibilidad, creatividad, buena comunicación y educación. Ventajas de emprendimiento: la estabilidad laboral, liderar un equipo de empleados. Esta es una parte importante. Somos independientes en tu horario de trabajo. Otra parte importante es la oportunidad de ser tu propio jefe, generar empleos, trabajar desde cualquier lugar del mundo, tener mayores ingresos y la parte más importante, hacer lo que te gusta. Los tipos de emprendimientos que hay son emprendimientos tradicionales, aquel que entra al mercado y produce bienes, emprendedores innovadores. Este normalmente se da en las universidades o centros de investigaciones. Emprendedores comerciales es quien vende productos, abastos, supermercados, ropas, ferreterías, etc. Emprendedores de servicios se basa principalmente en los aportes que se puede dar hacia un personal. Eso quiere decir, es para agilitar la disposición a nuestros clientes, para decirlo así. Emprendedor tecnológico es aquello que se basa en las nuevas tecnologías y desde ya, como vemos, es crear aplicaciones, app, etc. Conclusión: el emprendimiento es la facultad que una persona tiene de innovar un producto, servicio nuevo o ya existente y llevarlo a cabo a través de una empresa, ya sea pública o privada. Gracias. Mi nombre es Johan Ramírez Guzmán, soy de tercero ensamblaje nocturno. Me tocó la materia de fundamentos de administración para realizar mi informe y mi tema es el proceso administrativo y sus etapas. A continuación, un resumen sobre mi informe. El tema era proceso administrativo y sus etapas. La definición. El proceso administrativo es un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos en una empresa u organización de la forma más eficiente posible. En pocas palabras, podemos decir que el proceso administrativo es el procedimiento de gestionar, planificar y organizar para poder alcanzar todos los objetivos de una empresa u organización. En este proceso es de gran importancia, ya que constituye la base del éxito para cualquier empresa. A través de este proceso administrativo, se logra orientar a la empresa hacia un futuro y se coordinan decisiones y los objetivos no solo determinados, sino también para lograrlos eficientemente. De esta manera, se permite que la empresa trabaje con más seguridad y menos desorganización. Henry Fayol, que fue el creador del proceso administrativo, determina 4 etapas que componen este proceso. El proceso administrativo no solo sería para las empresas, sino también se la puede utilizar en cualquier forma, por ejemplo en nuestra vida personal. Bueno, empezaremos por la planeación. Bueno, aquí en la planeación he puesto dos ideas, que serían la de establecer objetivos
y acciones a realizar. ¿A qué me refiero con esto? De que, como digo, mi tema sería lo del instituto, cómo voy a hacer el proceso administrativo en el instituto, o sea, de mis estudios. Uno de mis objetivos sería el principal, aprobar el semestre. Ese sería el objetivo que yo voy a establecer en esta etapa de planeación. Aprobar el semestre sería la principal idea. La acción a realizar, que vendría a ser realizar mis tareas, asistir a clase, llegar puntual, estudiar para obtener buenas calificaciones en las lecciones, en los exámenes. Que esas acciones son las que me van a llevar a lograr el objetivo que sería aprobar el semestre. En la organización he puesto también dos puntos, que sería coordinar lo planificado y organizar los recursos personales y económicos. Estos son los detalles que ya lo he planificado anteriormente. Voy a estructurar cada actividad que voy a realizar y las pondré en orden. Voy a organizar qué actividad voy a hacer para el instituto o para mi clase. Para el día de mi clase, por ejemplo, empiezo desde el día lunes y voy planificando cada actividad que me tocará hacer día a día. La etapa sería la dirección. Tengo dos puntos aquí, que son tener en claro hacia dónde yo quiero ir y la motivación. Aquí en la dirección sería ya teniendo un grupo de trabajo, o sea, hacer grupo con mis compañeros como normalmente se hace en los cursos. Bueno, aquí un ejemplo sería el de que hacer un taller en equipo, en grupos. Y entonces yo sería la persona que pueda dirigir ese equipo de trabajo. Y yo le daría la motivación a mis compañeros para que así ellos exploten todo su potencial y así logremos el objetivo que sería de realizar el trabajo o la tarea que nos asigne el maestro. Seguimos con la otra, que es el control, que ya sería para finalizar. Aquí tengo dos puntos que son analizar puntos altos y bajos, hacer modificaciones para lograr objetivos. En este control es muy necesario, ya que ayudará a revisar mis acciones y mis actitudes para determinar si lo estoy haciendo bien o si al contrario, lo estoy haciendo mal y puedo modificarlos para lograr mis objetivos. Bueno, yo he llegado a la conclusión que el proceso administrativo no solo se trata de empresas u organizaciones, sino también el manejo de nuestra vida diaria